Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35, ¿qué tal estáis? No sé si os acordaréis, pero hace ya un tiempo publiqué una serie de vídeos tratando el asunto de la paraufología. Es decir, os conté las teorías más alternativas que existen sobre los ovnis. Una visión revolucionaria sobre cómo entender e interpretar el fenómeno y sus formas y variantes. Esta visión adopta muchos nombres: el sistema de control, la teoría del agente externo, la proyección. En todo caso, se resume así: algo o alguien, se supone algún tipo de inteligencia, interacciona con la mente del testigo y extrae de la misma patrones mentales, ideas, conceptos o imágenes con las que construirá un relato consistente en la visión de una nave o el aterrizaje de la misma, incluyendo a sus tripulantes. De modo que el factor psíquico del testigo será determinante en conjunto, a la hora de entender lo que está viendo. Los primeros en esbozar esta teoría fueron Jacques Vallée, Bertrand Meheust, Pierre Guérin, John Keel, Hilary Evans, Pierre Beroudi, aunque todos ellos con distintos matices en el enfoque. Por ejemplo, la paraufología se definiría como que considera el fenómeno ovni subjetivo y que la manifestación física de su presencia respondería a la parte psicoquinética del testigo, es decir, de sus facultades psíquicas, que estarían, por supuesto, supeditadas por el inconsciente, aparecerían de forma inconsciente. Pero repito, no por ello, estos autores niegan la existencia de un factor externo, una inteligencia que desencadena el fenómeno, como Jacques Vallée, por ejemplo, que defendía la teoría del sistema de control. Esto significa que considera que hay entidades que están detrás. O el propio Bertrand Meheust, quien aún creyendo que el fenómeno se adorna con elementos psíquicos procedentes del testigo, aquí hay algo más. Hay alguien más. No lo niega que pueda haberlo. Pero hoy os voy a mostrar el ejemplo perfecto para que entendáis cómo funciona todo esto. Nos vamos a la oleada de 1896-1897. Sí, durante prácticamente un año, Estados Unidos sufrió una verdadera invasión de aeronaves. La mayor parte descritas como dirigibles, tenían forma ovalada, a veces lenticular, y solían lucir varias hélices, aspas, alas, a veces con focos o luces verdes y rojas. Estos objetos, llamados en inglés los airships, solían ser vistos por multitud de personas al mismo tiempo. Y llegaban a descender estos objetos casi a tocar al suelo o casi a tocar a los edificios, a las casas. A tal punto se acercaban que los testigos llegaban a escuchar a sus tripulantes que hablaban entre ellos. Y muchos pensaréis, los tripulantes eran como grises. No, que va. Los testigos los describían como hombres y mujeres normales, vestidos con indumentaria de la época, finales del siglo XIX. Algunos eran bajitos y otros muy altos. Había de todo. Algunos tripulantes eran hombres barbudos, a veces eran mujeres, a veces eran niños. Sí, no había un patrón definido. No podíamos extraer un patrón que se repitiese. Algunos de estos tripulantes hablaban un inglés perfecto, otros una lengua indescifrable. Y cuando les preguntaban de dónde venían, decían que de Marte o de Venus. Otros decían venir de algunos puntos remotos de América. Lo más curioso es que estos tripulantes pedían un vaso de agua o comida a los testigos y en algunos casos pedían favores tales como ciertas herramientas para reparar sus dirigibles. Decían que se les había estropeado. A veces simplemente se les veía reparando estos trastos y luego se elevaban y desaparecían a gran velocidad. Fueron cientos y cientos de avistamientos de costa a costa de los Estados Unidos. En total, estos objetos llegaron a recorrer 21 estados de Norteamérica, deslumbrando y asustando a los estadounidenses como nunca antes. ¿De qué se trató realmente? Pues una pista interesante la encontramos 10 años antes. Claro, ¿qué pasó 10 años antes? Pues que en 1886 Julio Verne publicaba su novela Robur el Conquistador. ¿De qué iba esta novela? Bueno, pues describía justamente
lo que acabaría sucediendo 10 años después en la vida real. Misteriosos objetos inundaban los cielos de todo el mundo. Los astrónomos esbozaban teorías sin saber de qué se trataba, y en periódicos se publicaba el misterio sin que nadie pudiera entender de dónde venían o qué eran. Al final se descubre que todo obedece a una máquina voladora, el Albatros, construida por el inventor Robur. Era un aparato parecido a un barco con aspas y hélices. Lo más curioso es que no solo Julio Verne había publicado esta novela. Simultáneamente, entre 1886 y 1896, se distribuían a nivel nacional todo tipo de revistas y publicaciones con ilustraciones de máquinas voladoras. La industria editorial estaba en auge a fines del siglo XIX y la moda era esa, la conquista de los cielos, con máquinas con aspas y hélices dirigibles, y todos muy parecidos al Albatros de Verne. Y eso justamente era lo que se estaba viendo en los cielos. Pero es que además, en la vida real, fue vista una nave tipo el Albatros de Verne persiguiendo un ferrocarril en marcha. Es increíble. Todo sucedía casi idéntico a la novela. La gente estaba viendo lo mismo que aparecía en la novela y en esas revistas de la época. ¿Cómo es eso posible? Ya que si se trataba de alucinaciones, debería esperarse que cada persona viese algo diferente. Algo completamente absurdo y sin conexión. Pero no, era una alucinación colectiva compartida socialmente. O quizás no era una alucinación, sino una proyección inducida. Antes de que los ufólogos esbozaran sus teorías, ya hubo un escritor polaco que se acercó a esta cuestión. Se trata de Stanislaw Lem, quien dijo que muy probablemente una inteligencia más avanzada que la nuestra, si quisiera contactar con nosotros, no lo haría de forma racional, como nosotros esperaríamos. Habría entre ambos una distancia evolutiva tan abismal que la entidad materializaría proyecciones cerebrales del testigo. Sí, se vería real y tangible las imágenes, ideas o símbolos de su mente en la vida real. De este modo, esa entidad, ese agente externo, tejería la escena de un contacto ovni, pero con elementos propios del testigo. De este modo, entenderíamos cómo esa misma inteligencia avanzada se adapta a los conceptos culturales de cada época. A finales del siglo XIX, en forma de dirigibles, que era lo que alimentaba la imaginación de los testigos en aquel momento. Y cuando llegamos a finales de los años 40, el fenómeno se transforma en platos voladores, naves espaciales, coincidiendo ya con la era de la conquista espacial, cuando ya las novelas y las revistas pulp de la época se habían encargado de preñar la imaginación de la sociedad con ideas sobre viajes a la Luna, Marte, así como invasiones de marcianos o seres llegados de otras galaxias. Ahí empezaron, en los 50, las oleadas de platos voladores y de naves que aterrizaban, y los testigos veían a seres bajarse de su interior. Pero siempre, fijaos, tipologías distintas, con morfologías muy variadas, sin un patrón claro con el que podamos identificar a uno o dos prototipos de visitantes que sean definidos. Además, los testigos les veían hacer cosas muy parecidas a los tripulantes de la oleada de 1896. Es decir, bajaban de sus ovnis para pedir cosas absurdas, pedían un vaso de agua o bien solicitaban una llave inglesa para reparar una avería. O también preguntaban si cierta ciudad estaba al norte o al sur. Es decir, el famoso componente absurdo del fenómeno ovni. Ese patrón que sí se repite una y otra vez y que, despojado de lógica, se manifiesta de forma, absurda. Y seguimos ya en el siglo XXI sin entender ni sus motivaciones ni su significado, el porqué de todo esto. Y con ello no decimos que todo el fenómeno ovni sea una proyección de ciertas inteligencias. Puede coexistir perfectamente, por un lado, la visita de entidades interdimensionales y tal, pero sí parece claro que el psiquismo del testigo juega un papel fundamental en todo esto. Como dice mi amigo el ufólogo andorrano Artur Oms, la ufología lleva tiempo en encefalograma plano. Y esto quiere decir una cosa, que nadie está aportando nada nuevo al fenómeno para resolverlo, y que seguimos con las mismas dudas, con las mismas preguntas. El problema de la ufología es que los entusiastas del tema
no se ponen de acuerdo ni en cómo debe estudiarse, ni en cómo enfocarlo científicamente ni estadísticamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues por varias razones, pero la principal es que la mayoría quiere y desea que el fenómeno sea extraterrestre. Es decir, no quiere salir de esa visión de que vienen de otras galaxias. Y claro, si uno investiga persiguiendo lo que desea, no encontrará las respuestas si éstas se hallan en la dirección opuesta. Esto significa que debemos abordar el tema desde todos los puntos de vista y teorías posibles, y desprovistos de prejuicios y ambiciones personales. Hay una parte del fenómeno que sugiere que es real, que es tangible, con seres que proceden de otros planos. Y hay otra parte que sugiere que hay una inteligencia que está interaccionando con nuestra mente y fabricando un relato compuesto de muchos elementos psíquicos nuestros, de nuestra mente. Ahora bien, el caso es que urge encontrar una respuesta, porque si hubo estas oleadas, la de 1896 y las del siglo XX, ¿quién nos garantiza que esto no vuelva a repetirse de nuevo? Y si pasa, ¿seremos capaces de distinguir quién está detrás? ¿Un blue beam psíquico? ¿Dirigido por quién y con qué intenciones? ¿Serían nuestras élites terrestres o serían otras entidades? ¿Cómo diferenciarlo? Creo que esta es una cuestión importante, que sin duda muy pronto vamos a abordar nuevamente en este canal. Espero que este vídeo os haya hecho reflexionar. Un abrazo para todos, amigos. Chao.